Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Nota. La siguiente historia es original, no es ningún fanfic. Repito, no es una fanfiction. Espero que la disfruten. Capítulo 1, Ventana Emergente. Lo mejor que se podía decir sobre el servicio de Overbus de New Montreal era que era barato como la mierda. Todas las peores quejas al respecto sonaban igual. El Hoverpass aterrizó con un chillido sibilante, como un gato que atrapa su cola en una puerta. Los frenos de aire mal mantenidos gritaron su intención de detenerse de una manera que las luces de freno rotas simplemente no podían igualar. Hubo un grito de algunos de los niños que fueron sacudidos por la repentina parada. O tal vez simplemente estaban quemando algo de esa emoción después de finalmente llegar. Realmente no podía culparlos. El viaje desde el orfanato hasta el museo duró casi una hora. Esa fue una hora de vuelo a través del tráfico aéreo congestionado sin nada que ver más que anuncios y smog. Me levanté de mi lugar a 2 filas de la puerta y, con la mano agarrada a las barandillas de arriba para mantener el equilibrio, me incliné hacia adelante hasta que pude ver el frente del edificio a nuestro lado. El Museo de la Resistencia Humana Rose Pryor. Era tan nuevo que algunas secciones del exterior aún no estaban terminadas. Proyectores holográficos incrustados cubrían las paredes con videos en bucle de las exhibiciones en su interior, y el anuncio ocasional de los patrocinadores del museo. En lo que a mí respectaba, todo podía pudrirse. Era poco más que una condonación de impuestos que intentaba hacerse pasar por un bastión del patrimonio cultural de una ciudad que apenas merecía la palabra cultura asociada a ella. ¡Wow! Te ves muy gruñón hoy. Puse mi único ojo normal y me volví hacia la chica que había estado sentada a mi lado. No voy a decir que estoy agradecido de que nos prestaran a una corporación moralmente en bancarrota para ser utilizados como cebo de lástima en una sesión de fotos. ¿Pero lo pensarás? Muy duro, dije. Lucy sonrió. Era el tipo de sonrisa que hacía que hombres y mujeres se detuvieran y que, de alguna manera, siempre lograba ser contagiosa. ¿Me ayudas a levantarme?, preguntó. Lucy era especial. Tenía el tipo de aspecto que podría poner celosa a una chica normal como yo, pero pasó un minuto con ella mientras despotricaba sobre lo lindos que eran algunos perros que había visto en su feed de medios y cualquier tipo de reserva sobre ella se derretiría. Habíamos sido amigas desde que llegué al orfanato, cada una asumiendo su papel. Ella la simpática que les daba caramelos a escondidas a los niños más pequeños y que se mostraba decepcionada cuando hacían algo malo, y yo la perra más pragmática y dura, con la misma facilidad con la que respiraba. Me apoyé en el costado de un banco de cuero sintético y le di una mano a Lucy para que pudiera ponerse en pie. Luego metí la mano en los estantes que había encima de nuestro banco y saqué las muletas de Lucy una a la vez. Tardamos los dos en prepararnos tanto que, cuando bajamos del autobús, los niños que habían venido con nosotros ya estaban reunidos en un bulto suelto bajo el toldo frente al museo. Llovía, como de costumbre, porque tener un día con cielo azul y un poco de sol habría sido pedir demasiado. El aire estaba cargado de una humedad agobiante, y los bancos de smog bajos dificultaban la visión más allá de media docena de edificios. Mi pelo pegado a mi cabeza y mi ropa se volvió húmedo e incómodo en cuestión de segundos. Oh, maldita sea, dije cuando el hedor de New Montreal golpeó. Era una mezcla de goma quemada, orina y el perfume acre del queroseno cero que flotaba en nuestro viaje. Uno pensaría que estar tan alto eliminaría algo de ese olor, ¿eh? Se preguntó Lucy. Se hizo a un lado, sus muletas chasquearon en el pavimento de acero del rellano hasta que estuvo unos pasos más allá de la parte delantera del autobús. No te pares tan cerca del borde, le dije mientras me acercaba. La caída de abajo fue bastante desalentadora. 12 pisos más abajo, en las calles arenosas donde solo se movían vagabundos y transportistas de carga. Había algunos rellanos más conectados a la superestructura debajo del museo, pero apenas eran dignos de mención. Los puentes abarcaban la distancia entre las torres, algunos incluso tenían jardines y vegetación, del tipo que recordaba a la gente que el área estaba destinada a valer algo. Vivo al límite, dijo Lucy, con voz baja y ronca y, pensé, casi sin sonar fría. Lo arruinó riéndose un momento después. Cuida de no cortarte con todo ese filo, dije. Vamos, se supone que debemos vigilar a los mocosos. Pasar el día cuidando a más de una docena de niños, todos ellos exactamente con el tipo de disciplina que uno esperaría de los huérfanos criados más por androides mal construidos que por personas reales, no era mi idea de un momento divertido. Pero Lucy había insistido en que quería ver el nuevo museo que había estado en sus medios de comunicación durante las últimas semanas. Y cuando Lucy volvía sus ojos de cachorro hacia mí, siempre terminaba doblándome tarde o temprano. Me distraje cuando otro autobús aterrizó y un segundo grupo de niños comenzó a saltar. No los reconocí, pero todos eran blancos y sus cuidadores eran humanos reales. Probablemente uno de los mejores orfanatos funciona con el dinero de la caridad de algunos samuráis. O simplemente un grupo de una escuela local. No importaba. Muy bien, gatitos, dije al detenerme justo al lado del borde del toldo y junto al cariñosamente llamado VHBot, el roncuidador robótico que el orfanato había comprado a bajo precio hace unos años. 10 pares de ojos se fijaron en mí y examiné a la pequeña multitud. A este grupo se le llamaba los gatitos. Algún vendedor de periódicos bien intencionado pensó que a los niños les resultaría más fácil recordar un nombre cursi que la designación más oficial de Orphan Collective K1T3N. Se había quedado. La droide niñera agitó su brazo hacia todos los niños en un intento de que se comportaran. No fue muy efectivo. Hoy, por la gracia de Nembotheiment Inc., se les ha dado la oportunidad de ser algunos de los primeros en visitar el Museo de la Resistencia Humana Rose Pryor. Suspiré y me paré frente al bot. No fue difícil hablar de ello. Correcto. Estamos aquí para una mierda de sesión de fotos de relaciones públicas. Ya conoces el trato. Luce lindo, agradable y discapacitado y la gente detrás de los escritorios nos dejará tener algunos juguetes mejores. Compórtate, no toques nada y sonríe cada vez que veas un dron con cámara. Los niños estaban nerviosos y emocionados, y no estaba seguro de que también se había registrado mi discurso motivacional. Nos estamos quedando en parejas, ¿de acuerdo? Yo preguntó. Vete a la mierda, dijo Junior, uno de los niños un poco mayores. No le gustaba pasar tiempo con nadie, y yo no estaba seguro de por qué había venido. Muy bien. Junior, estás con Spark. No dejes que lama las cuencas. Ella miró con el ceño fruncido y yo le devolví la mirada hasta que se cruzó de brazos y apartó la mirada. Esa fue una vez, dijo Spark. Lo ignoré y examiné el resto. Todos llevábamos los trajes grises que repartía el orfanato, aunque todos los niños, excepto Tim, lo habían personalizado. Chaquetas, bufandas, agujeros ingeniosamente rasgados en camisas y pantalones, y algunos agujeros menos ingeniosos.
La mayoría de los niños tenían sus pequeñas mascarillas de tela sobre la nariz, aunque nadie sabía qué tan útiles serían con alfileres pegados a ellas. Probablemente parecíamos una pequeña pandilla de ratas callejeras. Tendrían que arreglar las fotos que habían tomado en la postproducción. Chem, estás con Bargain. Nemo, ve con nariz. Gemelos, juntos. Daniel. Miré al chico en silla de ruedas que me devolvió la mirada con una ceja levantada. Era un par de semanas mayor que yo, lo que hacía un poco raro decirle lo que tenía que hacer. Ya sabes lo que hay que hacer. He estado allí, he hecho eso, confirmó. Chasqueé los dedos para llamar la atención. Correcto. Voy a estar con Lucy. La mierda cae, nos encuentras. No te pelees con ningún otro grupo. Los niños estaban mojados y emocionados. Alguien había colado unas cuantas latas de Batrice con sabor a vainilla, ahora con azúcar de verdad. En el overbus y se pasó de un lado a otro. Algunos estaban literalmente temblando con energía apenas contenida. Beachbot se tomó un momento para darse cuenta de que el trabajo se había hecho para él. Por favor, formen en fila india por edad y forma, dijo su voz metálica. Ahora entraremos en el museo. Por favor, compórtese, está representando a Happy Family Corporation hoy. Los niños comenzaron a caminar hacia las puertas principales y dejé escapar un suspiro mientras los veía irse. Tienes un don para la poesía, gato, dijo Lucy. Beachbot se volvió hacia mí por un par de pistas mal engrasadas. La única cámara en su cara angular se retorcía mientras escaneaba mi cara de arriba a abajo. Huérfana 0501 Catherine, no llevas puesta la protección respiratoria. Refunfuñé y saqué una mascarilla de mi bolsillo mientras me daba la vuelta. Lucy se las había arreglado para ponerse su propia máscara mucho antes de que la niñera robot se diera cuenta de su falta. El logotipo de la carita feliz mal cosido de Happy Family Corp en el frente se burló de mí. No ayudaba que la máscara gris se viera horrible contra la piel oscura de Lucy. Lo siento, me lo voy a poner ahora, dije. Se agradece su cumplimiento. No se agregarán infracciones importantes a su expediente, dijo Beachbot. Le di el dedo tan pronto como se dio la vuelta. Luego empecé a jugar con la mascarilla, ponérmela siempre era una tarea ardua. No fue hecho para alguien con una sola mano. Déjame ayudarte, dijo Lucy. Le devolví la sonrisa tan pronto como me puse la máscara. Mi boca no era visible, pero Lucy siempre lo sabía. Gracias. No hay problema. Por cierto, nos estamos mudando. Los gatitos estaban siendo canalizados hacia el museo y dirigidos hacia un mostrador de seguridad. Daniel era el único que se quedaba atrás, ya que frunció el ceño al ver el pequeño paso justo al otro lado de la puerta. Lo había visto hacer algunas acrobacias locas con su silla de ruedas, no dudaba de que eventualmente podría llegar allí. Todavía. ¿Necesitas ayuda? Pregunté mientras caminaba detrás de él. El chico era un desastre flaco, con el pelo alborotado y rizado y los ojos que brillaban azules con aumentos de terceros que había conseguido a bajo precio. Retiró las manos de las ruedas de su silla de ruedas. Sabes que me encanta cuando una cosa bonita me empuja, dijo. Podría empujarte desde el tejado, le ofrecí. Daniel resopló. Dije una cosa bonita, lo que significa que estaba hablando de Lucy en ese lugar. Hola Lucy, no te vi mucho en el viaje. No seas idiota, Dan, dijo Lucy. Tenemos que dar ejemplo a los niños. Negué con la cabeza y me agarré al asa del respaldo de su silla. Nos costó un poco, pero con la ayuda de Lucy logramos arrastrarlo hacia atrás y sobre el escalón. Daniel se rió de eso. Claro, claro. Sabes que siempre estoy trabajando para mejorarme a mí mismo, ¿verdad? Un verdadero santo en ciernes aquí. Ajá, dijo Lucy. En el momento en que crucé el umbral de la entrada del museo, mi visión se quedó en blanco durante medio segundo antes de que una indicación la llenara. Bienvenidos al Museo Roseblair de la Resistencia Humana. Por favor, permítanos el acceso a su equipo de aumento para mejorar su disfrute de nuestras numerosas exhibiciones. ¿Aceptar? Mierda, dije mientras intentaba apartar la pantalla de un parpadeo. Nada funcionó al principio, no hasta que miré el botón de aceptar y parpadeé. Odio esas, dije mientras soltaba la silla de Daniel por un momento y me frotaba el lado de la cara donde podía sentir los minúsculos cables de mis gafas bajo la piel. Espero que no hayas aceptado, dijo Daniel. El firmware en un lugar como este es una mierda. Recibirás ventanas emergentes en poco tiempo. ¿Cómo me niego? Preguntó Lucy. Espera 10 segundos, debería aparecer un aviso de rechazo, dijo Daniel. Ah, lo veo. Gracias. Maldije mi suerte y agarré la silla de ruedas de Daniel justo cuando una ráfaga de cajas comenzó a aparecer en las esquinas de mi visión. Board Olivet 2057 para presidente de los Estados Independientes. Estados Unidos el código de serie Boardport para obtener un 0.5% de descuento en tu próxima compra de Driftonics. Boardport 0.5% Driftonics. Besoin de un coup de main. Esayes le nouveau Grasp X45 del Ifesadox de Sauhoudui. Echa un vistazo al grito. Por Vance Vive. Solo 105 créditos, asterisco. Oh, vamos, dije mientras parpadeaba ante las pequeñas X para cerrar las ventanas emergentes. Algunos de ellos intentaron abrir navegadores justo frente a mí a pesar de estar cerrados. Tuve que cerrarlos a toda prisa. Los pequeños ventiladores de la CPU de mi equipo comenzaron a girar. Me hizo cosquillas en la nuca. Daniel se echó a reír. Solo aguanta un poco. Quizás mantener el ojo cerrado y usar el otro. Lo miré fijamente. Oh, sí. Una vez que estemos dentro, puedo conectarme a su sistema y ejecutar un barrido antimalware. De forma gratuita. Sopesé la oferta. Daniel ya había hecho algunas bromas antes. Esa cosa con las cámaras diminutas en los baños le había valido una paliza, pero eso había sido hacía años. Y, por lo general, estaba bastante bien. Las imágenes bailando de mujeres desnudas en el rabillo de mi visión me hicieron decidirme. ¿Qué hay para ti? ¿Puedo pasar tiempo con dos mujeres bonitas y lejos de los gatitos? Preguntó Daniel. Bastante justo. Los gatitos en cuestión resoplaban y revoloteaban por el vestíbulo de entrada. Era una habitación bastante sencilla. Grande, y decorado en blanco estéril y cromo, con hologramas del samurái más popular de Nuevo Montreal flotando a un lado. Reconocí a Three Swags, a Tini y a Maplefi cuando sus formas pasaban como un relámpago, pero los demás, especialmente los que habían muerto hacía mucho tiempo o los de serie B, eran completos desconocidos. Los samuráis no eran lo mío. Si realmente había una jerarquía de personas que eran importantes por ahí, entonces estaban solo un paso por debajo de los directores ejecutivos y presidentes de todas las megacorporaciones más grandes del mundo. El hecho de que la mitad de ellos fueran samuráis no hizo más que difuminar la línea. No me creí todo el truco sobrehumano que algunos de ellos ponían, y todo su truco de tratar de parecer héroes mientras vivían en áticos simplemente me molestó. Sin embargo, Lucy estaba muy interesada en ellos, así que había elegido algunos nombres por ósmosis. Niños, dijo Beachbot, sacándome de mis ensoñaciones.
Por favor, hagan fila y presenten sus tarjetas de identificación en la puerta. Los niños formaron una fila aproximada hasta la puerta de seguridad, donde un androide les sonrió, revisó su identificación y les colocó un brazalete en la muñeca derecha antes de dejarlos pasar con un "Disfruta de tu día en el Museo Rose Blair", cortesía de Nembotainment Inc. Con cada repetición del saludo y el lema, otro gatito era dejado pasar por la puerta y entrar en la habitación contigua. Empujé a Daniel hasta la puerta que tenía delante y, después de deslizarme sobre una tarjeta de identificación que había sido escaneada por los ojos brillantes del androide, lo dejaron pasar con un brazalete nuevo y brillante. Luego me tocó a mí. Aquí, dije mientras sacaba mi ficha de identificación de la cartera y la colocaba sobre el mostrador. El androide lo recogió, lo escaneó y lo volvió a colocar en el suelo con una sonrisa agradable. Gracias, Catherine LeBlanc. Por favor, presente su mano derecha para su brazalete de confirmación. No puedo, dije. El androide se detuvo un momento. Por favor, presente su mano derecha para su brazalete de confirmación. Suspirando, levanté el muñón de 6 pulgadas que era mi brazo derecho. Las quemaduras y las feas cicatrices no eran visibles debajo de mi camisa atada, pero sabía que estaban allí. ¿Puedes ponerlo en esto? El androide se congeló por un momento, mirando la extremidad que faltaba. Por favor, presente su mano derecha para su brazalete de confirmación. ¿Puedo darte mi izquierda? Pregunté. Sabía a dónde iba esto y esperaba que la primitiva IA basura en el androide pudiera pasar por alto el problema. Por favor, presente su mano derecha para su brazalete de confirmación. Resistí la tentación de decir algo grosero. ¿Pueden verificar mi identificación? Por favor, compruébelo en el subtítulo de discapacidades. Puedo, dijo el androide. Al presentar su documento de identidad, ha dado su consentimiento para dar a Nimbletainment una copia actualizada, a perpetuidad, de su información personal. Tienes 2 discapacidades importantes. Falta un ojo derecho con daño nervioso de leve a grave. Le faltaba un brazo derecho con daño a los nervios asociado con quemaduras de leves a graves. ¿Puedo ponerme un brazalete en la mano derecha si no tengo mano derecha? Pregunté. Lucy me dio unas palmaditas en la espalda, un recordatorio de que debía ser cortés. Me pondré en contacto con el servicio de atención al cliente. Un momento. Eres un cliente valioso. Oh, que me jodan. La música pop antigua de mediados de la década de 2020 comenzó a sonar de la boca del androide y me hice a un lado. Mi único deseo en ese momento era golpearme la cabeza contra la pared al ritmo de la idea de pop vendible de algún artista muerto hace mucho tiempo. Asterisco, asterisco, asterisco. Capítulo 2. Walkabout Punks. ¿Por qué, Samurai? Joder, no lo sé. No son los protectores los que eligieron el nombre. Cuando arrancas por primera vez, te llaman la vanguardia de la humanidad. Te dicen directamente que tú eres el que está al frente, el que rompe la marea. Samurai. Esa es la ingeniosa idea de un punk que se pegó como mierda en los paneles de yeso. Tiene sentido, una vez que eres uno de los nuestros, es como. Eres parte de una nueva casta, ¿sabes? Rising Tide, entrevista con Cyberstar, junio de 2032. Sí, gracias, dije antes de apretar el brazalete con los dientes. De nada, mucho, mucho, dijo la voz medio dormida de un niño de la India de la boca del androide. Gracias por usar los servicios de Nembertainment Inc. en la actualidad. Me aseguré de que el brazalete no estuviera demasiado apretado y probé la flexibilidad de mi muñeca mostrando mi dedo medio al robot sentado detrás del escritorio. Lucy soltó una risita y se acercó al androide. Tenía su propio brazalete puesto en solo unos segundos. Todavía un poco enfadado, me dirigí a la entrada del museo seguido por el chasquido de las muletas de Lucy sobre el suelo de mármol. Vamos a explorar, dijo Lucy en cuanto nos alejamos del mostrador de seguridad. Se supone que tenemos que cuidar a los niños, dije. Doblamos una esquina y nos encontramos en un pequeño rellano sobre el museo de concepto abierto. La mayoría de las exhibiciones tenían paredes alrededor de sus espaldas, y algunas de ellas agrupadas en grupos que dejaban mucho espacio para que la gente caminara. Imaginé que esperaban multitudes decentemente grandes. Tal como estaban las cosas, había tal vez 3 docenas de niños corriendo de un lado a otro. Los drones con cámara se movían de un lado a otro, filmando a los niños que miraban las pantallas o hurgaban en las exhibiciones interactivas que estaban destinadas a enseñarles algo. Probablemente estaban obteniendo excelentes imágenes de los gatitos y los niños de otros lugares divirtiéndose para agregar a sus transmisiones de medios. Bah, los gatitos no son todos tontos. Pueden correr y sangrar algo de energía por un tiempo. La amenaza de nosotros solos debería mantenerlos a raya, dijo Lucy. No es así, les ladró a los gemelos, que chillaron y salieron corriendo riéndose. Eres aterrador, le dije inexpresivo. Señalé con la cabeza el pasillo principal que, según el plano de la entrada, dividía en 2 el piso principal. Podemos encontrar a Daniel. Mi ojo todavía me da problemas. Lucy esbozó una sonrisa especial y se abrió paso delante de mí. Podemos ver las cosas a medida que avanzamos. Resoplando, lo seguí. A pesar de que no me importaban mucho los museos que eran más piezas de propaganda que otra cosa, todavía estaba impresionado por las exhibiciones en la entrada principal. Los primeros pasos a lo largo del camino principal se abrieron a un modelo a escala 1 a 1 de una antítesis que se erguía alta y amenazadora en medio del corredor. Sus mandíbulas de 4 bisagras estaban abiertas de par en par, con un aerodeslizador aplastado en su interior, y su piel erizada de púas cónicas que parecían realmente peligrosas. Hologramas de diferentes samuráis se desvanecían alrededor del monstruo, algunos de ellos volando el aire en overboards o con mochilas propulsoras. Otros aparecían junto al monstruo o detrás de la cubierta holográfica con armas fantásticas. 1 o 2 incluso parecían montar a la criatura sobre su espalda, con armas de corto alcance brillando mientras se preparaban para derribar a su enemigo. Genial, dijo Lucy. No se me ocurrió contradecirla. Fue una obra maestra impresionante. Es un modelo 12, dijo Daniel mientras se daba la vuelta. Señaló el largo y prolongado trasero del monstruo. ¿Ves su segundo bocado en el abdomen? Se supone que hay algún tipo de SM orgánico allí. Pueden falsificar incluso las mejores cámaras y escáneres, hacerles creer que toda la bestia está destinada a estar allí. Por eso se llaman bassbags. Son marcados como overbuses todo el tiempo y llevan modelos 1 y 3 por todas partes. ¿Has estado wiki caminando? Preguntó Lucy, con un tono ligero y dulce como el almibarado. Las mejillas de Daniel se enrojecieron un poco. No, leí la placa, dijo. Oye, ¿todavía necesitas ayuda con tu equipo de auge? Asentí con la cabeza. Era sorprendentemente fácil fingir que no estaba viendo los destellos de las imágenes por el rabillo del ojo, pero no obstante eran omnipresentes y molestos. Decidí que podía prescindir de que me preguntaran si tenía disfunción eréctil esa tarde. Si puedes deshacerte de este lío, te prometo que no me burlaré de ti cuando seas fanático de los samuráis. No seas así, gato, dijo Lucy. Colocó una mano en el hombro de Daniel y la apretó. Nos encantaría que nos ayudaran. R correcto.
Vamos, hay una cafetería allí con asientos y demás. Resultó que la cafetería era más bien una sala de espera glorificada. Unos pocos bancos, una sola mesita y una fila de una docena de máquinas expendedoras apiñadas contra una pared, con sus anuncios de neón tratando de llamar la atención de cualquiera que pasara. Nos sentamos, o al menos, nosotras las muchachas nos sentamos. Daniel nos había golpeado con ese puñetazo en particular cuando sus piernas dejaron de funcionar, alrededor de una pequeña mesa con una estatua de una niña con un vestido con volantes de pie en el medio. ¿Cuál es ese? Pregunté mientras señalaba a la chica. Daniel miró la estatua durante un segundo antes de responder. Chica de neón Happy-chan. Uno de esos samuráis de primera generación. Todavía está por aquí. Aterrador como la mierda causa, ya sabes, primera generación. HRM, dije. Vi a Daniel sacar un pequeño dispositivo cuadrado, la mitad envuelto en cinta adhesiva y el resto cubierto de marcas de rosaduras y grietas. Jugueteó con la pantalla y logró que la diminuta máquina escupiera un holograma de un pie de altura de una galaxia en espiral. El niño sacó un cable de un bolsillo junto a su silla, luego suspiró mientras salía enredado. Bien, dijo mientras deshacía el nudo a toda prisa. Métete en esto. Me llevé la mano a la base del cuello, encontré el puerto enchufable de mi August por Fiolon y quité la lengüeta que lo cubría. El equipo era una mierda. Mayores que algunos de los niños que se suponía que debíamos cuidar igual de mal cuidados. Aún así, había sido gratis. Un acto de caridad por parte de algún distribuidor local que quería quedar bien en los feeds mostrando lo generosos que eran mientras descargaban su stock de ropa de gama baja en algún pobre Orpans. Era mejor que nada. Sin el tipo de equipo adecuado, una persona no podría interactuar con la mitad de los medios disponibles. Bien, mira esta mierda, dijo Daniel. El pequeño ordenador que tenía delante se movió, y la pantalla mostraba ahora 3 columnas con cientos de diminutas especificaciones que saltaban de una a otra. Señaló al más grande de los 3. Ese es el sistema operativo principal de tu equipo. La otra columna son los bits de hardware típicos, la CPU, las baterías, la recarga térmica, los módems de red, ¿lo entiendes? Señaló la tercera columna. Y este de aquí es el material de enlace ascendente neuronal. La tercera columna, y la más pequeña, estaba deformada y retorcida sobre sí misma de una manera que empezaba a darme dolor de cabeza si la miraba demasiado. Era como tener 6 docenas de tiras de Mobius girando unas entre sí en una especie de ilusión óptica. Raro, dije. Sí, la mierda neuronal es toda Clark hasta el final. Nadie se mete mucho con él, excepto algunos samuráis a los que les gusta eso. Tu problema está aquí y aquí. Sus ojos se movieron salvajemente durante un rato, luego 2 secciones de las columnas normales se iluminaron en rojo. Tienes virus alrededor de tu sistema operativo y en los controladores de tu Netgear. Impresionante, dije. No estaba completamente despistado aquí. En el orfanato recibíamos clases decentes de informática y cosas por el estilo, normalmente impartidas por una empresa u otra que quería formarnos como futuros empleados. Estaba seguro de que algunos de mis compañeros huérfanos habían sido programadores y desarrolladores de los mismos virus que me estaban cabreando en ese momento. ¿Puedes quitártelos? Preguntó Lucy. Intervine antes de que Daniel pudiera hacerlo. Probablemente no. Si están en los controles de hardware, entonces necesitan acceso de root, ¿verdad? Sí, más o menos, dijo. La buena noticia es que estamos en el centro de la ciudad. Internet aquí es muy rápido. Fruncí el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con eso? ¿Hará que volver a descargar todo tu sistema operativo sea más rápido? Preguntó. Me incliné hacia adelante sobre la mesa y dejé que mi frente aterrizara en su fría superficie. Está bien, dije. Lucy jugó con mi pelo y habló con Daniel sobre las secciones del museo que quería ver mientras las indicaciones y las líneas de código pasaban por mi visión. No tenía mucho ahorrado en el equipo, solo algunas preferencias con las que tendría que jugar más tarde. No fue una gran pérdida, pero fue un dolor de cabeza. Y ya terminamos, dijo Daniel. ¿Probarlo? Levanté la cabeza y miré alrededor de la habitación. Se acabaron las ventanas emergentes. Tampoco había reloj en la parte superior derecha de mi visión, como me gustaba. Ni siquiera puedo decir si está encendido, dije. Mira las máquinas expendedoras, dijo. Me di la vuelta y me quedé mirando la máquina de color menos ofensivo durante unos segundos. Un arco apareció ante mí, flotando como si flotara a un par de pies de distancia. Chillmaster. El más escalofriante, asterisco. Cola chispeante. 275 cr. Bebida marrón caliente. 275 cr. Siagüez Cola. 250 cr. Prepsi. 300 cr. Ganso de oro. 300 cr. Asterisco en realidad, no es el más frío. Sí, funciona, dije. Y estos precios son un robo en las carreteras. Es un museo, ¿quieres bebidas baratas? Ve a comprarlas a otro lado, dijo Daniel. Lucy se puso en pie de un salto y se agarró al borde de la mesa para no caerse. Podemos seguir adelante, dijo. Sonreí tras ella y me levanté mientras desconectaba el enchufe de mi equipo. Aquí, y gracias. No hay problema, dijo Daniel. Todos los chicos sueñan con tener una cita con 2 chicas. Resoplé. No pruebes suerte. No me importa golpear a los idiotas, con silla de ruedas o sin ella. ¿Golpearías a un lisiado? Dijo Daniel entre risas. Nos levantamos, Lucy se levantó del banco antes de deslizar sus muletas bajo sus brazos. Como era el único con piernas que funcionaban, me puse de pie de un salto y giré alrededor de Daniel. Puedes golpear a un lisiado si también eres un lisiado. Es una gran laguna, ya sabes. Ah, la infame cláusula de lisiado, dijo Lucy con un inteligente movimiento de cabeza. Es por eso que tengo estas muletas en lugar de una elegante plataforma de gravedad. Así que puedo usarlos como un arma de último recurso. Sacudiendo la cabeza, saqué a nuestro pequeño grupo de la cafetería y luego miré a mi alrededor. No se estaba apoyado en una pantalla de vidrio, con un dedo en la fosa nasal y con un junior poco divertido a su lado. Los otros niños no eran mi problema, así que no les presté atención. ¿A dónde? Pregunté. Quiero ver los vestidos bonitos, dijo Lucy. ¿En serio? Pregunté. Claro que sí. Hay toda una sección de moda de samuráis. Lucy señaló un pequeño letrero que colgaba de una columna. Un vistazo abrió un pequeño mapa del museo, incluida la sección de moda. ¿Qué tiene que ver eso con la resistencia humana? Pregunté. Uno pensaría que al menos tratarían de mantener las cosas en el tema. Quizás habla de la resistencia de la minifalda y sus efectos en la humanidad. Se preguntó Daniel. Cállate, dije. Daniel me sonrió. Quiero ver la sección de tecnología. Tienen mazos de primera generación y equipo de auge. Como, cosas de 2020. ¿Podemos burlarnos de cómo pensaron que 32 gigas de carnero eran muchos?
Suspiré para que los dos supieran lo sufrido que era, luego me puse detrás de Daniel y comencé a empujar. La tecnología es lo primero. Entonces Lucy puede aburrirnos hasta que nos duermos mientras hable efusivamente, encaje o lo que sea. Oye, gritó Lucy. Me sorprendió lo mucho que me estaba divirtiendo mientras empujaba a Daniel. Entonces las luces del museo se pusieron rojas, todo el edificio tembló y lo que pude ver del cielo se volvió de un profundo carmesí. Capítulo 3. Incursión detectada. El protocolo de incursión es simple. Las fuerzas armadas convencionales pueden, en el mejor de los casos, ralentizar o detener una incursión de la antítesis. Es decir, la mayoría de los llamados modelos entre 0 y 10 pueden ser derrotados con armamento regular con una potencia de fuego suficientemente concentrada. Está bueno. Les da a los civiles la oportunidad de encontrar refugio hasta que lleguen los samuráis. HRM. ¿Y si no llegan? Bueno, entonces tienes razón, jodido, ¿no? Profesor Asimov, conferencia sobre la amenaza de la antítesis. Universidad de Nueva Oxford 2027. Me quedé sin aliento cuando mi visión brilló en rojo. 2 palabras llenaron mi mundo. Maldición detectada. Oh, no, dijo Lucy desde mi lado. Sentí su mano buscando a tientas la mía y apreté la suya mientras el mensaje que tenía ante mí se alejaba y era reemplazado por un círculo de carga justo en el centro de mi visión. Se abrió un nuevo mensaje, este con un mapa que me señalaba hacia el otro extremo del museo. Un gran mensaje flotó bajo el mapa durante unos segundos antes de que ambos se movieran a la esquina de mi visión. Que no cunda el pánico. Mensaje y mapa cortesía de Adams Corp. Oh, mierda, dijo Daniel. Miraba por las ventanas que cubrían el techo. Seguí su mirada para ver enormes cosas negras que brotaban de las rasgaduras del cielo. Eran largos, negros y estaban cubiertos de trozos de carne que se movían, pero solo podía adivinar lo grandes que eran, sin nada que me diera una idea de la escala. Copos más pequeños de... Las cosas pasaban disparadas por encima de las grandes y pesadas cosas alienígenas, cada una de ellas de solo una centésima parte del tamaño de las cosas grandes. Entonces vi como uno de los copos se estrellaba contra un aerodeslizador que intentaba escapar. Los cielos iluminaban con haces de luz y chorros de balas tan espesos y brillantes que parecían chorros de agua incandescente. El rugido lejano de las ametralladoras pesadas se filtró en el museo. Algunas de las cápsulas alienígenas más pequeñas explotaron en el aire. Oh, mierda, acepté. Los grandes tenían que ser del tamaño de pequeños rascacielos, y bajaban a la tierra con la gracia de los ladrillos haciendo lo que hacían los ladrillos al caer desde una gran altura. Muévete. Mover. Muévete. Alguien gritó. Un adulto. Nunca me había importado una mierda todo el asunto de escuchar a los adultos, pero estaba dispuesto a hacer una excepción. Corrimos hacia donde el mapa nos indicaba que fuéramos, los niños pasaban corriendo y gritando, los pocos adultos de las escuelas a nuestro alrededor dirigían sus cargas hacia adelante. Traté de ver a los gatitos, pero por un momento lo único en lo que pude pensar fue en sostener la mano de Lucy y asegurarme de que no me pisotearan mientras nos adentrábamos en un pasillo más pequeño. Perdí la noción del tiempo mientras me esforzaba por mantener a Daniel delante de mí y mantener a Lucy en pie. Era difícil respirar mientras estábamos apretujados, y no podía oírme a mí mismo pensar en los lamentos y gritos y el fresco aroma de la orina. Mi corazón sintió que iba a estallar cuando nos encontramos con un letrero enorme. Una figura de palo en una casa, el símbolo de lluvia radiactiva amarillo-negro en un lado, el símbolo de advertencia de antítesis verde-negro dentado y parecido a un insecto en el otro. Estábamos apretujados, todos empujando hacia una puerta estrecha que daba a una gran habitación. Sabía cómo se suponía que debían ser los refugios de incursión. Había habido dibujos animados de mierda sobre ellos en la televisión desde antes de que yo naciera, y podía recordar que había uno en mi escuela primaria. La habitación en la que estábamos no es un refugio. Estaban las paredes reforzadas y el pequeño cubículo a los lados donde deberían haber estado las camas y las salas de espera, pero eso fue todo. ¿Dónde está la puerta?, gritó alguien. Me volví y miré hacia la entrada. La gran puerta blindada era. Allí no. Esto no era un refugio, era un callejón sin salida. Pero había que reforzarlo, y era un mejor lugar para esperar que en cualquier otro lugar. Me hice a un lado, arrastrando a un Daniel desaliñado que tenía las manos presionadas sobre un ojo sin duda magullado, y a Lucy, que había perdido una muleta en el camino, conmigo hasta que nos apartamos del camino de la creciente multitud de niños y cuidadores. Había más gente en el museo que yo. Tal vez un centenar en total. Supuse que el refugio podría albergar a tantos. O podría haberlo hecho, si se hubiera terminado. ¿Estás bien?, le pregunté a Lucy. Es un melocotón, dijo Daniel. No te estaba hablando, le respondí. Me dio el dedo, pero fue con una risa nerviosa. La pizca de ligereza ayudó, hizo que las cosas fueran normales. Estoy bien, dijo Lucy. Parecía un poco conmocionada, pero por lo demás se veía bien. Revisa a los gatitos. Los gatitos, claro. Acerqué a mis amigos a un lado donde estarían un poco apartados. El flujo de humanidad que salía de la entrada del refugio se había reducido a un mero goteo. Los androides se colocaban alrededor de la habitación, soltando bromas y tonterías para mantener a la gente calmada, sin que se pudiera escuchar nada de eso por encima del llanto. Respiré hondo. Gatitos. Grité. Los ojos se volvieron hacia mí, y probablemente parecía un tonto. Gatitos. A mí. Los gemelos corrieron hacia ellos, luego fueron Nemo y Nariz, Bargain y Jem. Los empujé hacia Lucy, quien los recibió con abrazos, sonrisas y mentiras para mantenerlos tranquilos. Conté cabezas. Fulton Sparky Jr., dije antes de volver al centro de la habitación. Gatitos. Chispa, Jr. Señorita LeBlanc, el nivel actual de decibelios de su voz está por encima de la cantidad recomendada. Por favor, bájela, dijo VHBot mientras se volvía hacia mí. Allá, dije. Los niños están ahí. Estoy en el proceso de darte una reprimenda disciplinaria, continuó el androide. Resistí la tentación de insultar al androide. Uno de los niños está rompiendo, una exposición de museo, dije. El androide se detuvo, con su único ojo robótico enfocado y desenfocado. Ese es un tema prioritario, dijo antes de alejarse. Algo que me agarraba al costado me hizo girar tan rápido que casi me caigo. Me encontré cara a cara con Spark, el pequeño mocoso que me miraba con los ojos muy abiertos, casi de pánico. Gato, dijo. Gato, Junior, se cayó. Señaló la salida del refugio. Me quedé paralizado. Los gatitos eran mi responsabilidad, y tal vez Junior ya estaba por aquí. Era el tipo de persona que se escondía en un momento como este para enfadarme y, sin embargo, ¿realmente haría eso? Tenía que decírselo a alguien. Una mirada alrededor de la habitación mostró a adultos lidiando con el pánico mirando sus teléfonos, o mirando hacia afuera con los ojos vidriosos, una señal segura de que se habían hundido en sus anteojos. No serían útiles. Los androides salieron de inmediato. Dependía de mí, o de Lucy, o de Daniel. Eso no fue lo mejor. Oh, está bien, Spark.
Escucha, dile a Lucy que voy a ir a buscar a Junior, ¿de acuerdo? Pregunté. El mocoso asintió y corrió hacia los demás. Me dirigí hacia la salida. Encontraría a Junior, y la arrastraría hacia atrás por una oreja si tuviera que hacerlo. El suelo saltó debajo de mí. Me uní a los demás para gritar mientras todo temblaba. Las luces parpadearon. Uno de los paneles reforzados a lo largo de una pared se dobló y se cayó, revelando que no era más grueso que el papel. Mierda, dije. Las luces regresaron, bañando la habitación de rojo. Algo crujió y una voz, demasiado tranquila para ser real, llenó el aire. Se detectó incursión en este edificio. Por favor, selle la puerta del refugio y esperen más instrucciones para cortar o rescatar. Creo que todos, o al menos los que lo habían entendido, miramos hacia el lugar donde debería haber estado la puerta. Había más de una docena de pisos por debajo del museo. Los alienígenas podrían estar en cualquiera de esos. Escuché estruendos lejanos y pude imaginar la ciudad siendo destrozada desde arriba por hordas alienígenas. Había visto los videos de enjambres de Antítesis golpeando una ciudad, nunca fue bonito, y este se veía grande. Negué con la cabeza. Ese era el problema de otra persona. Tuve que proteger a los gatitos. Empujándome hacia adelante, salí arrastrando los pies del refugio. Todo me lo dijo para volver. No era sensato salir a la intemperie cuando había monstruos acechando en cada esquina. Me mordí el interior de la mejilla y traté de dejar de ser tan imbécil. Una vez que hubiera encontrado a Junior, todo estaría bien. Los pasillos de vuelta al museo propiamente dicho eran mucho más largos de lo que recordaba. Me crucé con un par de niños que pasaban corriendo, algunos adultos los arreaban mientras miraban por encima de sus hombros. Cuanto más avanzaba, menos gente me cruzaba. Luego estaba en el piso principal y mis ojos fueron arrastrados hacia el techo, o donde había estado el techo. Un agujero lo suficientemente grande como para estacionar un autobús faltaba en el otro extremo. Pedazos de metal y concreto aplastaron toda la esquina del museo. Y en ese agujero, colgando de un lado como mierda aferrada al costado de un agujero de toilette, había una gran vaina de sustancia pegajosa y carnosa. Me tapé la boca con una mano. Algo se movió de la carnosa maraña. Mi ojo se fijó en una forma grande que salió de la cápsula destruida y se estrelló sobre una pantalla. Era del tamaño de uno de esos perros, de esos idiotas machistas que usan para ahuyentar a la gente, pero sin pelo y negro. No pude mirarlo por mucho tiempo, ya que rodó fuera de la pantalla en la que había caído y desapareció de mi línea de visión. ¿Había existido solo uno? La cápsula parecía lo suficientemente grande como para contener docenas, pero estaba parcialmente aplastada. ¿Gato? Miré hacia donde había oído mi nombre. Allí, a una docena de metros de distancia, inmovilizado bajo la pared caída de una pantalla que había contenido algún tipo de ropa, estaba Junior. La niña luchaba por levantar la pantalla, pero quedó atrapada. Yo quería huir. Había literalmente monstruos devoradores de hombres en la habitación. Di un paso atrás. ¿Gato? Gritó Junior. Ella también tenía que haber visto la vaina. Y con el ruido que hacía. ¿Podían siquiera oír? Me temblaban las piernas. Me quedé sin aliento, el ácido me quemó en el fondo de la garganta. Eché a correr. Mis rodillas se estrellaron contra el suelo junto a Junior. Hágalo, dijo Junior. Cállate, le dije. Cállate. ¿Viste cuántos eran? ¿Puedo responder o quieres que me quede callada?, dijo ella con sarcasmo. No era el momento para ello. Creo que algo en mi expresión se lo dijo. Vi 6, dijo. Eso fue, 6 más de los que podía manejar. Aparté el pensamiento a un lado, agarré el borde de la pantalla y lo levanté. No era más que un grueso acolchado con raíles metálicos a su alrededor, pero era grande y difícil de recoger con un solo brazo. Peor aún, levantarlo hizo que algunas de las cosas que estaban encima se cayeran. Junior se movió por debajo, haciendo una mueca mientras empujaba hacia arriba. Ella se escabulló, quedándose atrás. Con la cara roja, bajé la pantalla. Está bien, ahora tenemos que. Junior miraba más allá de mí. Me volví. El monstruo estaba parado 10 pasos detrás de mí. Capítulo 4. Baile en barra después de 48 horas. La incursión de Ohio comenzó a construir una especie de colmena. La primera colmena de Antítesis en la Tierra. Los informes de reconocimiento de drones y la evacuación de refugiados de la zona permitieron a las Fuerzas Armadas Combinadas crear expedientes de los diversos modelos de extraterrestres descubiertos. El modelo 3 es pequeño, cuadrúpedo y quizás uno de los modelos más débiles de la Antítesis. También es uno de los más letales para los civiles desprevenidos. Son rápidos y ágiles, capaces de colarse en espacios reducidos y luchar bien en manada. En un campo de batalla más grande, sirven como cazadores asesinos y usan maniobras de flanqueo para deslizarse alrededor de las formaciones defensivas. Índice de amenaza de las Fuerzas Armadas, 3 índice de amenaza de vanguardia, 0,1 extracto. Manual combinado de las Fuerzas Armadas de América del Norte 2023, clasificaciones de Antítesis. Me agarré de la mano de Junior, listo para tirar de ella mientras corría. El monstruo, el Antítesis del tamaño de un perro, emitió un sonido de resoplido, como una bolsa de plástico atrapada en el tubo de una aspiradora, movió la cabeza de un lado a otro y comenzó a caminar hacia el corredor donde estaba escondido el refugio. Esa era nuestra oportunidad. Arrastré a Junior detrás de mí y corrí hacia la pantalla más cercana, luego doblé una esquina donde podíamos escondernos detrás de una fila de grandes pilares de metal que se detenían justo antes de la altura de la cintura. Pensé, por un momento, que estábamos a salvo. Entonces la columna que estaba a mi lado empezó a hablar. Los primeros samuráis, en ese momento llamados la vanguardia, aparecieron en América del Norte durante las batallas simultáneas por Washington y la incursión masiva de Ohio. Mi corazón se detuvo por un momento y sentí que Junior se tensaba a mi lado. Lentamente, muy lentamente, me incliné hacia adelante hasta que pude ver a la vuelta de la esquina del zócalo. Al monstruo de la Antítesis se le habían unido 2 más. Estaban pegados al suelo, con la cabeza clavada en las marcas de las rosaduras en el suelo de imitación de mármol, y luego volvieron al pasillo. El pasillo con el refugio. Todo encajó en un solo momento de claridad que me dejó con ganas de vomitar. Iban por ese pasadizo. Encontrarían a los demás. Todos los niños, atrapados en una habitación con una sola salida, y con la salida bloqueada por esas cosas. Mierda, exhalé. Apreté la mano de Junior. Había una solución. Junior, susurré. Mírame. Ella miró, con los ojos muy abiertos y desprovistos de esa mordida característica a la que estaba tan acostumbrada. Está bien. Bien. Necesito que corras hacia los demás. Están cerca del refugio, ¿de acuerdo? Tienes que decirles que se vayan de ahí. Había escaleras que conducían hacia abajo. Solo, sácalos de allí, ¿de acuerdo? No voy a ir allí, estás jodidamente loco, le susurró ella. Me lamí los labios. Los distraeré. Corres. Díselo a los otros gatitos, ¿de acuerdo?
Su boca se cerró con un clic. Me miró de arriba a abajo. Maldito hardcore, gato. Vete a la mierda, le dije con una pequeña sonrisa. Solo corre cuando me persiguen, ¿sí? Sí, puedo hacer eso. Tragó saliva, luego metió la mano en el bolsillo trasero y sacó algo pequeño y plano. Un movimiento de su pulgar reveló una hoja de 3 centímetros. Parecía que lo habían hecho con cinta adhesiva y algunos trozos de un cúter. Tómalo. ¿En serio? Pregunté. ¿En qué demonios estabas pensando en llevar eso a un lugar como este? Estaba pensando que podría haber una maldita invasión alienígena, susurró la chica. Asentí a regañadientes. Era un punto justo. Tomé el cuchillo y lo deslicé en un bolsillo. Me preparé para la siguiente parte. Luego pasé unos segundos más mentalizándome, luego unos cuantos más. Los monstruos comenzaron a acechar hacia adelante. Me levanté, metí el cuchillo en un bolsillo y salí de detrás de mi sábana. Me temblaba la mano a mi lado, mis piernas se sentían como si fueran gelatina y tenía muchas ganas de ir a mear. Comencé. Se me quebró la voz. Relamiéndome los labios, miré a mi alrededor, vi una pantalla con una réplica de plástico del casco de algún samurái, la agarré de su estante y se la arrojé a los alienígenas. El casco se estrelló contra el suelo entre ellos y pasó rodando. Dos cabezas se volvieron hacia mí, sus ojos, uno encima del otro, fijos en mí. No gruñeron. No sé por qué los esperaba también. Eso era algo que los alienígenas hacían en los dibujos animados antes de que el heroico samurái o el policía corporativo lo destrozaran. Pero todos sabían que se suponía que debían estar inquietantemente callados. En el momento en que uno de ellos dio un paso hacia mí, corrí. Las garras se retorcieron en el suelo detrás de mí, un ritmo de clic-clic que rápidamente cortó la distancia. Vi los ojos muy abiertos de Junior por el rabillo del ojo. ¡Vamos! Grité antes de doblar una esquina. Los monstruos se quedaron a mi espalda como gatos detrás de una rata. Yo sabía que iba a morir. No era como esperaba salir. Al menos había hecho un poco para ganar algo de tiempo con los demás. Mis ojos se fijaron en algo rojo más adelante, pegado al costado de un pilar. Un extintor de incendios, justo al lado de una exhibición acordonada de una colmena antítesis a escala. Extendí la mano, agarré el cierre rápido frente al extintor y lo arranqué. Podía sentir a la bestia justo detrás de mí. Mi mano rodeó el mango del extintor y me di la vuelta. Advertencia. Este sistema de extinción de incendios es propiedad de Hardy Co. No se han detectado incendios en sus inmediaciones. Ingrese la información de su tarjeta de crédito para utilizar este dispositivo. Los usuarios deben leer y aceptar nuestros términos de servicio en línea antes de implementar este sistema de extinción de incendios. Se le cobrará automáticamente desde su dispositivo de pago si el extintor se retira de su recinto. Advertencia. No se ha detectado ningún método de pago. La remoción de la propiedad de Hardy Co del recinto sin el pago adecuado se considera robo y será procesado con todo el peso de la ley. La devolución del sistema de extintor sin usar no será motivo de reembolso. Parpadeé para ignorar la advertencia. Tenía una mierda más grande de la que preocuparme. Uno de los alienígenas estaba justo encima de mí, con las mandíbulas de triple bisagra abiertas de par en par. Le metí el extintor en la boca. Los músculos de la mandíbula, tan grandes como mis bíceps, apretaron el recipiente rojo brillante con suficiente fuerza como para que el metal chirriara. Me cubrí los ojos con el brazo un momento antes de que explotara el extintor. El alienígena hizo un ruido profundo y áspero mientras la espuma blanca en expansión llenaba su boca. Se retorció de un lado a otro, y finalmente chocó con el otro alienígena con un salvaje movimiento de cabeza. La espuma continuó saliendo del extintor, endureciéndose a medida que se encharcaba. No tuve tiempo de mirar, no cuando había un segundo monstruo justo allí. Dando vueltas, comencé a correr de nuevo, con los ojos escudriñando todo en busca de cualquier tipo de arma. Las pistolas y espadas en vitrinas a lo largo de la pared del fondo me provocan, pero sabía que tenían que ser réplicas. Entonces vi una barrera de cuerda, una docena de postes cromados relucientes que sostenían una gruesa cuerda de terciopelo. Mis ojos se clavaron en el poste. No era uno de esos sencillos, con una pelota encima. No, se trataba de una especie de cosa artística, más un palillo de acero inoxidable que un poste. Con los pies patinando por el suelo, me detuve junto a la barrera, arranqué la cuerda de la parte superior, con un pie en la base para mantenerla en su lugar, la saqué de su ranura. Me giré con el poste extendido frente a mí justo cuando el segundo alienígena saltó hacia mí. Grité, en parte asustado, en parte enojado, y sostuve el poste frente a mí. La punta de metal se clavó en los ojos de la bestia. Era demasiado tarde para que se detuviera. Eso no significó que sus cientos de kilos de peso se detuvieran. El palo se deslizó hacia atrás a lo largo de mi mano hasta que me golpeó en el estómago. Entonces, el peso del alienígena cayó encima de mí, enviándonos a los dos al suelo. Algo tenía que ceder. El palo me golpeó las costillas inferiores con tanta fuerza que perdí el poco aire que me quedaba en los pulmones. En ese momento, antes de que llegara el dolor, pude ver cómo el poste se hundía un pie en la cabeza del alienígena. Entonces mi mundo se enfocó. Cada gramo de la atención de mi cuerpo se concentró en el lado donde sentí que el metal partía la piel y se deslizaba dentro de mí. El palo rozó los huesos de mi caja torácica, los músculos gritaron en protesta. Jadeé, mi respiración entrecortada y desigual mientras cada inhalación de aire enviaba una ola de náuseas por mi costado. Sin dolor. Nada más que la extraña sensación en mis entrañas. La confusión se desvaneció como un dolor, luego un rugiente fuego de agonía se extendió desde el agujero en mi pecho. No era el peor dolor que había sentido en mi vida, pero sin duda estaba ahí arriba. Miré al alienígena empalado en el mismo poste que yo, casi con la esperanza de que estuviera vivo para poder sacarme de mi miseria. El palo se clavó en su gran ojo inferior y quedó atascado en algún lugar de su cráneo escamoso. Estaba muy muerto. Bueno, que te jodan a ti también, dije. Apreté mi mano hacia abajo, las lágrimas me picaban el ojo y un ardor borroso llenaba la cuenca donde había estado mi ojo derecho. No era nada comparado con la extraña sensación del poste moviéndose en mi pecho. Moviéndome hacia un lado, empujé al monstruo fuera de mí y gimí mientras hacía que el poste se retorciera en mis entrañas. Había mucha sangre. Oh, mierda, dije. Tuve que levantarme, ir a ver al gatito para. Tosé. Estaba acabado, pero no quería estarlo, todavía no. El mundo se oscureció. Me latía la cabeza. Luego, una luz, y un ardor que sentí empujándome en la parte posterior de mi cabeza como si alguien me estuviera pinchando con un atizador caliente. Mis piernas se patearon y el poste se movió de nuevo. La única razón por la que no grité fue el dolor en las costillas. El dolor se detuvo. Sistema inicializado. Felicidades. Con tus acciones has demostrado que eres digno de convertirte en uno de la vanguardia, un defensor de la humanidad. Soy Mialis. Te ayudaré a elevar a la humanidad para que puedas defender tu mundo natal de la amenaza de la antítesis.
Levántate, Catherine LeBlanc, y conviértete en una protectora de los débiles. ¿Qué? Pregunté. La voz había venido en ninguna parte. Oh, pobrecita. Parece que sufres de una gran cantidad de problemas médicos. Parece que aún te quedan algunos minutos de vida. Saquemos lo mejor de ellos, ¿de acuerdo? Capítulo 5. Morir es para otras personas. Comprar. Mata a algunos senos, llena tu suministro. Bam, bam, el contador es una trampa. Click, clack, nuevo equipo en tu regazo. Rinse, repite, sube tan alto. Extracto lírico de Point. Comprar. El sencillo de rap más vendido de Gun and Dan en 2043. En algún momento, comencé a hiperventilar. No era exactamente agradable respirar tan fuerte mientras me desangraba, pero lo logré de todos modos. Ahora, no hay necesidad de entrar en pánico. Ya te estás muriendo. La hiperventilación solo empeorará su situación. ¿Qué? ¿Dónde estás? Pregunté. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor. Todavía tenía un poste que sobresalía de mi pecho. La grotesca visión era demasiado para mí en ese momento, así que miré alrededor del museo abierto y traté de darle sentido a las cosas. Vamos, la pérdida de sangre no es excusa para no juntar dos y dos. Dejé caer la cabeza hacia atrás. ¿Soy un samurái? Pregunté. Era una tontería, una tontería. El tipo de cosas con las que soñaban los niños de todo el mundo. El tipo de cosas que no le pasaron a alguien como yo. Sí. Lo eres, al menos por ahora. En 20 minutos no serás uno. ¿Por qué? Pregunté. ¿La voz realmente estaba hablando en voz alta? No sabría decir de dónde venía. Tal vez era el dolor que hablaba, el ruido de la sangre en mis oídos. En aproximadamente 6 minutos, la pérdida de sangre y el traumatismo te llevarán a perder el conocimiento. El poste corta el hígado y la vesícula biliar y sangra profusamente. Un vistazo a la sangre que se acumulaba alrededor del poste lo decía. ¿Sí? Pregunté. Suponiendo que no se tome ninguna medida, 2 minutos después de eso comenzará a experimentar un paro cardíaco, luego una insuficiencia corporal total, finalmente, la muerte. Bueno, digo experiencia, pero no podrá sentir nada de eso. Tragué saliva. Me estoy muriendo, dije más allá de la bruma del dolor. Tú. Ahora arreglemos eso, ¿de acuerdo? Podría preocuparme por escuchar voces más tarde. ¿Qué hago? Pregunté. Vuélvete a un lado, saste el peso que te sujeta. Maldije, las lágrimas brotaban de mis ojos mientras me movía hacia un lado, las piernas pateando para tratar de obtener algún tipo de palanca. El alienígena que estaba encima de mí cayó a un lado, arrastrando el poste con él. Un grito fue arrancado de mí cuando el poste, todavía clavado en mi pecho, se movió con el movimiento. Bien hecho. Aunque hiciste un desastre con tus partes internas allí. No te preocupes. Sollocé, sintiéndome como una de las niñas a las que debía cuidar en lugar de la mujer que era. ¿Y ahora qué? Actualmente tienes 20 puntos disponibles al matar a esos dos Model 3, así como los 100 puntos iniciales otorgados libremente a los nuevos Vanguards. Déjame sugerir una compra. Mi visión nadó por un momento antes de resolverse en una imagen de una especie de jeringa de Ick flotando frente a mí. Esto es un Bound Stop. Un dispositivo disponible para cualquier persona con utilidades médicas de clase y desbloqueadas. Desbloquear la clase te costaría 50 puntos. El Bound Stopper te costaría 5 puntos. Me duele, susurré. Por favor, acepte la compra. No queremos que mueras con nosotros. Apenas podía hilvanar dos pensamientos, pero decidí confiar en la IA, confiar en mi Alice, de todos modos. Está bien, por favor. Bien hecho. Utilidades médicas de clase y desbloqueadas. Puntos reducidos a 70 nueva compra. Puntos Bound Stop de clase y reducidos a 65. Apareció una caja a mi lado. Sin fanfarrias, sin espectáculo de luces, solo un suelo ensangrentado, mi rojo mezclado con el verde de los alienígenas, y luego una caja. Plástico, con forma aproximada de jeringa. Parecía barato, como el tipo de utensilios de cocina sin marca que usaban en el orfanato. Maravilloso. Tendremos que quitar ese poste. Y por nosotros, me refiero a ti. Ten cuidado ahora, tu reloj ya está corriendo. Coloqué mi mano en el suelo a mi lado, dejando una huella roja en el falso mármol, luego me empujé hacia atrás. La sensación del metal saliendo de mis entrañas me recordó a ser pinchado por una aguja, solo que un orden de magnitud peor. El poste golpeó el suelo. Me agaché y vomité en un charco carmesí que crecía. Bien. Has eliminado la única cosa que te impide desangrarte, más. Ahora tienes muy poco tiempo para vivir y actuar, así que apurémonos, ¿de acuerdo? Mi respuesta fue un gemido ahogado. Abre el estuche y aplique el Bound Stop a su lesión. Me tembló la mano cuando alcancé la caja. La parte superior se desprendió fácilmente, revelando un tubo tan grande como una botella de agua con una punta como una jeringa de pavó en el extremo. Lo tomé, con el pulgar encajando fácilmente el botón de la parte superior. ¿En la herida? Pregunté. Exactamente. Me alegro de que no hayas necesitado el video instructivo. Morirías antes de que terminara. Metí el Bound Stop en el agujero con un gemido. El botón se hundió. Por un momento sentí como si alguien me estuviera echando arena. Siseé, pateando hacia afuera. Luego el dolor se desvaneció. Inhalé, luego exhalé. Todavía me faltaba un poco el aire, pero el dolor se había ido por completo. Incliné la cabeza hacia arriba y me limpié la sangre del agujero de la camisa. Ahora había un tapón blanquecino sobre el lugar donde me habían apuñalado. Se sentía como un plástico gomoso. ¿Qué? Eso te mantendrá en marcha durante algún tiempo. Su hígado va a necesitar ser reemplazado. La vesícula biliar también, pero eso es un poco menos urgente. Ah, y perdiste mucha de tu sangre. El Bound Stop te mantendrá con vida durante un tiempo. ¿Qué coño? Dije. ¿Qué coño? Pregunté. Debes tener preguntas. Me temo que tendrán que esperar. Si no acumula más puntos, no podrá comprar nuevos órganos. Me puse de pie, mis piernas temblaban debajo de mí. A mi lado había un alienígena con un pie de metal en la cabeza. A pocos metros de distancia había otra bestia igualmente horrible, con espuma que todavía salía lentamente de su boca. Eran 6, dije. Yo. Tengo que llegar a los demás. Di un paso que se convirtió en un débil tropiezo. Terminé colgándome de una pared divisoria para mantenerme en pie. Esa es la actitud correcta. Desafortunadamente, es poco probable que pueda hacer mucho incluso contra un solo Model 3 adicional. Respiré rápida y cortamente. Soy un samurái, ¿verdad? Pregunté. Sonaba estúpido incluso decirlo. Peor aún, me sentí como si estuviera hablando con myself. De hecho, ahora eres un samurái.
Entonces debería ser capaz de luchar contra ellos, ¿verdad? Se suponía que los samuráis eran duros, casi divinos. Todo el maldito museo lo celebró. Dudoso. Aunque la actitud es genial. Si quieres luchar contra ellos, es posible que tenga algunas sugerencias que hacer. Puedo comprar cosas, ¿verdad? Pregunté. Así es como funcionaba, todo el mundo lo sabía. En efecto. Ahora, veamos qué tipo de armas puedes permitirte que podrían permitirte obtener más puntos. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.